Estamos continuando con esta serie que se llama, ¿cómo se llama? El alma del cristianismo. La semana pasada, ¿de qué hablábamos? ¿Se acuerdan? De que el cristianismo es una vida disciplinada. De que nosotros teníamos que ser disciplinados en las cosas que Dios no quería que hagamos, ¿sí? Las cosas que Dios llama pecado. Hablábamos de que teníamos que ser disciplinados en las cosas que Dios sí quería que hagamos, ¿verdad? ¿Sí? Y hablábamos de que esa disciplina se refleja en nuestro compromiso con la obra de Dios, se refleja en nuestro compromiso por hablar de Dios a las personas, se refleja en absolutamente todo área de nuestra vida. Cuando uno decide poner su vida en Cristo, lo que decide es, también está decidiendo disciplinarse en varias áreas de la vida. Eso hablábamos. Y hoy día vamos a hablar de que el cristianismo es una comunidad, ¿sí? Y es una comunidad compasiva, es una comunidad generosa y es una comunidad que busca justicia. Y yo quería basar, al menos la primera parte de lo que quería conversar, lo quería compartir, en Hechos 2:43. El capítulo 2 de Hechos es un capítulo que tiene muchísimo contenido. Hay muchas cositas así chiquitas que nosotros podemos desglosar y podemos entender muy bien de cómo era la vida de los primeros cristianos. Hechos fue escrito por ¿quién? ¿Se acuerdan? No fue escrito por Pablo. No. Uno de los discípulos. Fue escrito por Lucas. Lucas, Hechos es la continuación del Evangelio de San Lucas, que está escrito para un amigo de Lucas que se llamaba Teófilo. Por eso, ¿cómo? No era Ernesto. Ajá, ni Alejandro. Ajá. Entonces, Hechos, Lucas era un médico, ¿sí? Que parece que hay varias teorías de por qué Lucas escribió Hechos de los Apóstoles. Algunos dicen que Lucas era que Lucas trabajaba para Teófilo y Teófilo estaba por morirse o estaba muy grave o tenía una enfermedad incurable, algo así. Entonces Lucas le escribe la carta, o sea, le escribe la historia de Hechos y le escribe el Evangelio como para que él, a manera de evangelizarlo, para que él conociera la historia de Jesús, conociera a Jesús y pudiera entregar su vida a Cristo. Entonces, Hechos para mí es un libro que siempre que lo leo o lo releo o leo fragmentos de Hechos, siempre lo encuentro desafiante. Porque habla de cómo la primera iglesia de pronto se queda sin Cristo, los discípulos de Cristo, y no saben qué hacer, y el Espíritu Santo los va guiando. De pronto comienzan a ver las primeras peleas dentro de la iglesia, comienzan a ver los primeros malos entendidos, las primeras crisis de quién es mejor, o quién debería ser líder o quién no. Surgen los primeros cristianos mentirosos, ¿no? Que quieren aparentar cosas y cómo resuelven esas situaciones. Entonces, eso me hace pensar en que cuando veo la iglesia de ahora, también llena de problemas, leyendo Hechos me doy cuenta que no es algo nuevo. Que todos los problemas que nosotros podemos tener ahora, que hemos podido haber tenido o que tendremos en el futuro, ya eso viene ocurriendo hace 2000 años, desde que fue fundada la iglesia, ¿no? Entonces ver cómo a pesar de esas imperfecciones humanas, de que a veces tenemos temores, de que a veces tenemos miedo, ver cómo Dios igual usa a las personas y cómo Dios hace su obra es algo que realmente anima, ¿no? Es algo que anima mucho. Entonces Hechos tiene mucho de eso, ¿no? De los cristianos de pronto salen a las calles y se convierten 3000 y después los llevan ante los líderes políticos, religiosos, los golpean y salen contentos de que los golpearon y dicen: estoy feliz de haber sufrido por causa de Cristo. Luego llegan a la reunión de la iglesia y de pronto dicen: ¿saben qué? Nos morimos de miedo de seguir haciendo esto. Entonces se ponen a orar y ahora nuevamente están llenos de ánimo y vuelven a salir a las calles, vuelven a predicar y mucha gente es sanada o recibe muchas cosas. Los vuelven a golpear porque les prohíben predicar, vuelven muertos de miedo. Se ponen a orar y nuevamente se llenan de ánimo y salen a las calles a predicar. Y Hechos está lleno de eso, ¿no? De esas historias de gente imperfecta, gente miedosa, gente con problemas, que decide poner sus vidas
bajo la dirección del Espíritu Santo y pueden hacer cosas impresionantes. Hechos 2, del versículo 43 al versículo 44. El título de este fragmento chiquito se llama La vida de los primeros cristianos. Gracias. Dice: al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor. Todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y sus posesiones y todo lo compartían entre todos, según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces, ¿qué era la iglesia en ese momento? El versículo 44 dice: al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor. El 43 dice: y todos los que habían creído se mantenían unidos. Entonces, todos los que habían puesto su fe en Cristo, en que Jesús era el Cristo, en que Jesús era el Hijo de Dios, en que Jesús había muerto y también había resucitado el tercer día, y que Jesús había sido el que había tomado el lugar de nosotros, todos los que creían en eso se mantenían unidos. Y esa unidad no era como simple, de pronto estamos unidos, ¿por qué? Porque sí, ya, ¿no? Sino había un motivo por el cual estaban juntos. Primero, el motivo era porque estaban perseguidos, ¿no? O sea, estaban amenazados de muerte, entonces tenían que huir de un lado para otro. Pero también había el mandamiento de Jesús que les había dicho: manténganse juntos. Jesús muchas veces decía cosas como que en esto conocerán que son mis discípulos, que se amen los unos a los otros. Jesús decía cosas como que Jesús oraba por los seguidores de Jesús y decía: te pido que sean uno. ¿Para qué? Para que la gente vea que como tú y yo somos uno. Y eso, no sé si se acuerdan de ese pasaje. Entonces, cumpliendo con eso, los discípulos se mantenían juntos. Se mantenían juntos todos los que habían creído en Cristo. Dice: todos se mantenían unidos y lo compartían todo. Y eso es como para sentarte y reflexionar cómo era la vida de esos primeros cristianos y hacer un paralelo a cómo es la vida de los cristianos hoy. Porque esa frase de lo compartían todo es como, yo me imagino una familia de muchas personas, ¿no? Porque nosotros en nuestras casas, por ejemplo en mi casa, lo que hay en la refri es de todos. Ahora, si es que tú tienes algo para ti, tienes que ponerle tu nombre o algo así, o en tu cuarto o algo así. ¿Por qué? Porque todo lo que encuentras ahí es de todos. Entonces, no sé, pues yo viajo a veces y traigo algo, lo dejo ahí. Yo no tengo ni siquiera que decir agarren, porque todo el mundo ya sabe que es de todos, ¿no? O a veces, no sé, pues le doy a mi mamá y mi mamá se encarga de la repartición de las cosas y todo eso, ¿no? Pero en este pasaje yo veo esa frase que dice: lo compartían todo. Entonces en mí hay como que el pensamiento de que eran una gran familia y de que todo era de todos. Y luego en este pasaje como que reafirma esas cosas. El versículo 45 dice: vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos según las necesidades de cada uno. Y eso es algo que a mí me descuadra. Así es como que la generosidad que tenían en esa época era extremadamente grande comparado con lo generoso que podemos llegar a ser nosotros hoy. Porque ellos lo que hacían era literalmente vender sus cosas, o sea, vender absolutamente todo lo que tenían y repartírselo entre todos. Oli, ahí está tu sitio separado con tu nombre.
Sí. Te sentaste encima de tu nombre. ¿Sí? Pensé que sí. Entonces, esa era la vida de los primeros cristianos. Ellos literalmente vendían sus cosas y los repartían entre todos según sus necesidades. Y yo estaba leyendo un poco sobre el concepto de justicia social y el concepto de justicia social en la Biblia. Y de hecho, el concepto que se maneja de justicia, de equidad y todo eso es bueno. Nosotros sabemos que los gobiernos aparentemente deberían buscar que el país sea un país justo, ¿sí? Hay ministerios dedicados a buscar la justicia, ¿sí? Hay muchas tendencias políticas que buscan tener una cierta justicia en el mundo, ¿no? Y bueno, y sabemos que hay tendencias que buscan una utópica igualdad, ¿sí? Y que esa igualdad la llaman como justicia, ¿no? Pero en la Biblia yo creo que también hay esa búsqueda, pero no necesariamente bajo el concepto de justicia social que vemos ahora. Yo me ponía a pensar cuál es la primera diferencia entre la justicia social políticamente correcta y la justicia social bíblica, ¿no? Porque aquí nosotros en este pasaje vemos que los cristianos tenían todo por igual. O sea, y si yo tenía más, lo vendía y lo repartíamos entre todos. ¿Para qué? Para que todos tengamos lo mismo según nuestras necesidades, ¿no? Y lo que pasa es que muchas veces el deseo de justicia en la tierra es producto de la indignación de que son injustos contigo. Pero la justicia en la Biblia es que tú buscas justicia no por tu decepción o porque han sido injustos contigo, sino buscas la justicia por amor. Entonces, la motivación cristiana es distinta a la motivación de un político o de una persona que busca cambios o revoluciones sociales, ¿no? Por ejemplo, nosotros se nos puede venir a la cabeza, no sé, gente que ha sido muy políticamente contra el sistema, contra el gobierno, y básicamente denunciando la opresión que hay bajo las clases oprimidas, ¿no? Pero en la Biblia esa no es la motivación, sino la motivación es el amor. Y ahí cambia mucho la forma como nosotros vemos eso, ¿no? Entonces, ¿qué cosas nosotros podemos sacar de conclusión de cómo era la iglesia en ese momento? Era una comunidad de gente muy unida, era una comunidad de gente que estaba pendiente de las necesidades del compañero. Entonces, yo hago ese paralelo de esta primera iglesia que encontramos en la Biblia con la iglesia ahora, y muchas veces nosotros no estamos viviendo esa clase de cristianismo. Esa clase de cristianismo que está pendiente de las necesidades de las personas que están a nuestro alrededor como compañeros y viendo cómo nosotros podemos ayudar a las personas que están en necesidad. Y cuando leo esto, definitivamente hace referencia a necesidades económicas, porque dice, vendían sus propiedades y los repartían entre todos. Pero yo creo que el sentido del cristianismo no solamente es el tema económico, ¿no? Sino que la iglesia vivía pendiente de las necesidades integrales de las personas que están alrededor de nosotros. Y esa es la justicia que Dios quiere que nosotros vivamos. Una justicia de personas que están constantemente pensando en las necesidades de las personas que están a nuestro alrededor. Y ahí también hay un punto diferencial entre la justicia social políticamente correcta, ¿no? Y la justicia social bíblica, ¿no? Porque ahora los movimientos de justicia social buscan proponer cambios en colectivo. O sea, políticas para que en colectivo la cosa funcione bien. Pero en la Biblia nosotros no vemos como que cambios en colectivo, sino vemos cambios individuales. Sino que cada uno donde estaba completamente pendiente de las necesidades del prójimo y buscaba suplirlas en base a las posibilidades o a los recursos que esa persona tenía. Entonces, aquí vemos, ¿no? El versículo 44.
Y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones y todos lo compartían entre todos según las necesidades de cada uno. Luego, el versículo 46 dice: todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces, la iglesia, basándonos en este pasaje, que es una gran familia de personas que se ayudan mutuamente, de personas que están pendientes de las necesidades del otro, y que los recursos que Dios nos ha dado no es porque Dios es buena gente con nosotros y a algunos quiere darle más dinero y a otros quiere darle menos dinero, algunos quiere darles una profesión buena, a otros una profesión que tal vez no es tan remunerada como otras, no sé, todos sabemos que esa es una realidad. No es que Dios hace eso con la finalidad de, uy, tú eres chévere, entonces yo te bendigo a ti y a ti te bendigo menos, sino que absolutamente todo lo que Dios nos ha dado, tenemos que ser conscientes que la idea que Dios nos dé es para que nosotros podamos utilizarlos para el reino de Dios. Podamos utilizarlo para bendecir a las personas, para ayudar a las personas que están en necesidad, para las personas que están a nuestro alrededor. Y ojo, aquí yo no veo asistencialismo. O sea, yo no veo eso de, uy, vamos a hacer cosas para los pobres, ¿por qué? Porque es chévere o algo así. Sino yo veo conciencia de gente honesta que entiende que todo es de Dios y que nosotros solamente somos administradores de los recursos y que sabemos que el propósito de nuestras vidas es honrar a Dios y darle la gloria a Dios, y que tenemos que hacerlos igual con absolutamente todo lo que tenemos: nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros talentos y todo eso, ¿no? Y el ejemplo que encontramos en la Biblia es súper extremo, ¿no? Vendían sus propiedades, vendían sus casas y lo repartían entre todos. Y es un ejemplo como que utópico tal vez en el siglo XXI, ¿no? Porque ¿quiénes estarían dispuestos a vender todo y repartirlos entre las personas? Pero esa era la actitud que tenían los primeros cristianos. Y algo que a mí me llama mucho la atención en este pasaje y en el libro Los Hechos en general, y se reafirma, es que los discípulos no lo pedían. O sea, los discípulos no iban a las personas de la iglesia y le decían, oigan, vende tus cosas y repártelas entre todos por igual, porque ese es el acuerdo que tenemos como familia. Todos aquí, todo es de todos. Sino que lo que yo encuentro en Hechos, en este capítulo, es que la gente, por iniciativa propia, por compasión propia, decidía hacerlo, ¿no? Con el fin de bendecir y que todos vivamos en una comunidad justa, donde nadie es más que nadie, donde nadie es menos que nadie, donde nadie tiene más que nadie, ¿no? Y eso es poder ver el reino de Dios en la tierra. Por ejemplo, nosotros cuando oramos el Padre Nuestro, ¿no? Y decimos, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, ¿sí? Entonces, yo por mucho tiempo me preguntaba, ¿qué significa eso de venga a nosotros tu reino? Porque lo que todos sabemos es que al final de la muerte esperamos que ir al reino de Dios, ir al cielo y todo eso, ¿no? Pero dice, venga a nosotros tu reino. Es como que el reino de Dios ahora, no el reino de Dios cuando nosotros nos muramos. Y yo siempre, desde que comencé a ir a la iglesia, hace 11, 12, 13 años, como que eso me daba mucha curiosidad. El hecho de qué significa traer el reino de Dios a la tierra. ¿Es posible traer el reino de Dios a la tierra? Y yo creo que la respuesta a eso está en lo que sigue en esa oración, ¿no? Que es, hágase tu voluntad, ¿sí? En el cielo como en la tierra. Entonces, los lugares en donde nosotros podemos vivir la voluntad de Dios, ese es el reino de Dios entre nosotros. Entonces, cuando nosotros estamos en un lugar donde nosotros buscamos justicia, eso es traer el reino de Dios a la tierra. Cuando nosotros estamos siendo generosos con nuestros compañeros, nuestros vecinos, las personas que tienen necesidad, nosotros estamos trayendo el reino de Dios a la tierra. Entonces, ¿quiénes son los responsables de vivir el reino de Dios y traer el reino de Dios a este mundo? Nosotros, ¿no? Y cuando yo veo
alguien que defiende los derechos de otros, yo ahí veo que el reino de Dios está siendo, se está viendo el reino de Dios entre nosotros. Es eso, ¿no? Entonces, de ellos nacía el traer el reino de Dios. Y cuando vendían sus cosas, lo que estaban haciendo es traer el reino de Dios a la tierra. Y después de eso, en el versículo 46 y 47 dice: todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia los que iban a ser salvos, ¿no? Y el versículo 47. Mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Entonces, en los primeros versículos pareciera que vemos gente centrada en sí misma, o sea, en la comunidad. ¿Por qué? Porque la Biblia que nos está diciendo, gente que vendía y lo repartía ¿entre qué? Entre los hermanos en la fe, entre los cristianos. ¿Sí? Pero vemos que el desenlace de este capítulo es como si el propósito de esa equidad, que todos tengamos lo que necesitamos, es ¿para qué? Para servir al pueblo. Entonces, no es que el tener todo en común y estar nosotros bien cuidados y estar pendientes de las necesidades es para estar completos y tener todo simplemente, sino la finalidad de eso es que nosotros podamos ir a las calles y ayudar al pueblo. Y los recursos que nosotros utilizamos y repartimos y tenemos en todo sentido, es para eso, para principalmente buscar un cambio en el lugar en donde estamos. Es buscar justicia. Es buscar justicia. Vamos a leer otro pasaje que está en Lucas 6, el versículo 31 al 36. En la Reina Valera contemporánea, el título de este pasaje es La regla de oro. Lo voy a leer. Dice: traten a los demás como ustedes quieren ser tratados, porque si ustedes aman solo a quienes lo aman, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman. Y si ustedes tratan bien solo a quienes los tratan bien a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen lo mismo. Si prestan algo a aquellos de quienes ustedes esperan recibir algo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores se prestan unos a otros para recibir otro tanto. Ustedes deben amar a sus enemigos, hacer el bien y dar prestado sin esperar nada a cambio. Grande será entonces el galardón que recibirán y serán hijos del Altísimo, porque Él es benigno con los ingratos y con los malvados. Por lo tanto, sean compasivos como también su Padre es compasivo. Este es un concepto bastante como que te rompe paradigmas. Porque cuando nosotros pensamos en justicia, nosotros pensamos en ayudar a los que sufren de injusticia, y también lo primero que pasa por nuestra cabeza es castigar a los que son injustos con otros. Y lo primero que vemos es que la justicia es que ellos paguen el mal que hacen. Y de hecho es justo, ¿no? Cuando nosotros lo medimos bajo nuestras reglas humanas. Nosotros, muchas de nuestro concepto de justicia todavía pareciera ser ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Pero este pasaje, esta parte que hemos leído, como que cambia mucho ese paradigma, pero dramáticamente, ¿no? Porque empieza diciendo así: la regla de oro, traten a los demás como quisieran ser tratados. Y nosotros nos olvidamos muy rápido de eso. Muchas veces nosotros no tratamos a los demás como nosotros quisiéramos ser tratados,
pero exigimos a nosotros que nos traten como si queremos ser tratados. Entonces, ¿eso qué es? Una doble moral. Una doble moral de exigir de nuestros derechos, pero no respetar el derecho de los demás, por igual. Y eso es muy común en el ser humano. Yo diría que es hasta natural en el ser humano o innato. Y que la propuesta cristiana es todo lo contrario, ¿no? O sea, es morir a esas cosas que te salen naturalmente. Porque lo común es que cada uno busque su conveniencia. Lo común es que cada uno vaya por la calle o por la vida buscando qué cosas te benefician a ti. Y buscando quitarle oportunidades a otro, incluso muchas veces. Y si nosotros pudiéramos hacer cosas para tener más fácil ciertas cosas y estar en ventaja de los demás, muchos de nosotros no dudaríamos en hacerlo. Y el consejo bíblico en este pasaje es: si ustedes hacen el bien solamente a quienes les hacen el bien, ustedes no están haciendo nada bueno. Y eso es lo común, ¿no? O sea, nosotros tratamos bien a los que nos tratan bien. Cuando nos hacen un favor nos sentimos en la obligación de devolver el favor. Y muchas veces cuando nosotros somos los que damos el favor, también esperamos un favor a cambio. Pero la Biblia nos dice, ¿qué mérito tienen? O sea, qué bueno hacen si hasta las peores personas le dan cosas buenas a sus hijos, si las peores personas se tratan bien cuando tú les tratas bien, cuando lo difícil es que tú hagas todo lo contrario, de que si alguien te trata mal, tú le pagues con algo bueno. Y a veces hacer que eso encaje con el concepto humano de justicia es difícil, porque diríamos, eso no es justo, diríamos, eso no encaja con el concepto humano de justicia, ¿no? Y de hecho no encaja, porque no es justo. Pero ahí vemos que Dios es muchísimo más que justo. Y que Dios quiere que nosotros seamos justos, y que no solamente seamos justos, sino que también seamos misericordiosos. Y que Dios quiere que nosotros seamos compasivos. Y que va un paso más allá de la justicia. O sea, la gente en las calles grita justicia, pero no grita gracia, por ejemplo. La gente en las calles protesta por sus derechos, pero la gente no protesta por gracia, por misericordia y por perdón. Y a veces nosotros mismos no peleamos por gracia, por misericordia y por perdón, y muchas veces nosotros no somos agentes de gracia, de misericordia y de perdón, ¿no? Y esto es lo que nos dice en este pasaje, ¿no? Y cuando nosotros pensamos en la última persona que nos hizo daño, en la última persona que fue injusta con nosotros, en la última persona que se aprovechó de ciertas circunstancias y nos perjudicó, lo último que pasa por nuestras cabezas es pagarle por bien ese mal que nos hizo. Pero eso es lo que nos orienta a nuestra vida cristiana, ¿no? Y eso es lo que hace la diferencia entre una persona que ha puesto su vida en Dios y una persona que no ha puesto su vida en Dios, ¿no? Que nosotros no pagamos por mal al que nos paga mal, ¿no? Dice, porque si ustedes aman solo a quienes los aman, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman. Y si ustedes tratan bien solo a quienes los tratan bien, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen lo mismo. Dice 34. Si prestan algo a aquellos de quienes ustedes esperan recibir algo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores se prestan unos a otros para recibir otro tanto. Y aquí viene el mandamiento bíblico. Ustedes deben amar a sus enemigos, hacer el bien y dar prestado sin esperar nada a cambio. Grande será entonces el galardón que recibirán, y serán hijos del Altísimo, porque Él es benigno con los ingratos y con los malvados. Por lo tanto, sean compasivos, como también su Padre es compasivo. ¿Y qué es la compasión? A veces nosotros malentendemos compasión como con pena, lástima, tristeza,
Por ahí yo leí algunos conceptos sobre compasión y algunos decían que compasión tiene que ver con ponerte en el lugar del otro. Pero yo creo que va incluso más allá que eso, ¿no? Ahora, Jesús fue compasivo por nosotros, pero la compasión, según este contexto de este pasaje, vendría a ser algo así como no darle el merecido a la otra persona. Algo así. Como que perdonarle el castigo que merece. O sea, es lo que está diciendo. Es como que la otra persona merece que tú lo trates mal porque te tratan mal, no lo hagas. Haz todo lo contrario. Trátalo bien. Y eso es lo que hizo Jesús con nosotros. Porque nosotros merecíamos ser castigados por nuestros pecados. Nosotros merecíamos la muerte. Nosotros merecíamos muchas cosas malas. Pero Jesús y Dios, ¿qué hizo? No. Yo no los voy a castigar por eso, sino lo va a llevar Jesús. Y Jesús estuvo dispuesto a ponerse en nuestro lugar por compasión. Y a través de eso nosotros que recibimos misericordia y gracia. Y no solo justicia. Entonces, a veces nosotros decimos, no, el cristiano tiene que preocuparse por la justicia. Y sí, el cristiano tiene que preocuparse por la justicia, pero el cristiano tiene que ir un paso más allá, que es hablar de misericordia y hablar de gracia. ¿Cuánta gente en las cárceles necesita mucha misericordia y mucha gracia? ¿Cuánta gente está ahí pagando lo que la justicia humana dice que es justo? Y ese querer hacer justicia no hace que cambien. En muchos casos los enfurece más. En muchos casos salen con más deseos de hacer injusticia. Pero creo que algo que cambia vidas y que ha cambiado muchas vidas es la gracia y la misericordia de Dios. Y nosotros somos los llamados a llevar ese mensaje de gracia y misericordia. ¿Y por qué tenemos que hacerlo? Porque nuestro Padre es gracia y misericordia, nuestro Padre es compasivo. Entonces, como buenos hijos de un Padre compasivo, tenemos que ser compasivos. Otro pasaje, Gálatas 6. El versículo 8, del 8 al 10, vamos a leerlo. Ya. Gálatas 6 dice así, 6:8. El que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Muchas veces cuando nosotros sembramos en la vida de las personas o en X causa o en X objetivo, nosotros estamos sembrando pensando en lo que recibiremos, pensando en nosotros. Y a veces nuestro deseo de dar, nuestro deseo de ser justos, nuestros deseos de algo, es porque nosotros queremos obtener algo. Muchas veces nuestro deseo de queremos una ciudad más justa es porque queremos que nosotros queremos no ser víctimas de injusticia. Y entonces la motivación de la justicia que buscamos es que no queremos nosotros sufrir de injusticia. Pero la Biblia, ¿qué nos dice? Si nosotros buscamos justicia, busquémosla por amor, no porque necesariamente querramos algo bien para nosotros. Y eso es la diferencia entre el concepto de justicia de una persona que no ha puesto su fe en Dios y el concepto de justicia de una persona que ha puesto su fe en Dios. Que nosotros buscamos justicia no porque querramos que sean justos con nosotros, porque el solo hecho de ser cristianos nos va a traer muchas cosas negativas en algún momento. Busquémoslos, ¿por qué? Por amor. Y ya, ¿no? El que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna, ¿no?
Y el versículo 9, que es un versículo así súper famoso y utilizado: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. Así que, según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia. Entonces nuestra responsabilidad es de todo el tiempo estar buscando en cómo podemos ayudar a todo lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Y esa es una responsabilidad grande en nuestros hombros, de que muchas veces las iglesias estamos siendo omisos a eso. Cuando alguien piensa en cristianos, ¿qué pasa por la cabeza de la gente? Muchas veces la gente no nos reconoce como gente compasiva. Muchas veces la gente no nos reconoce como gente bondadosa, o gente que busca justicia, o gente que busca gracia, o gente que defiende a las personas débiles, o gente que se preocupa por las cosas que están mal a nuestro alrededor. Y por eso es que muchas personas no quieren saber nada de la iglesia. ¿Por qué? Porque ¿quién quiere ser parte de un grupo indiferente? Pero muy contrario con ese pensamiento, lo que Dios nos pide a nosotros y lo que Dios nos manda a nosotros es que nosotros seamos ese punto diferencial en el mundo. Que nosotros vayamos un paso más allá de la justicia. Que busquemos justicia, pero busquemos gracia y busquemos predicar perdón, busquemos predicar misericordia. Y el consejo aquí es: no nos cansemos, porque nos cansamos rápido. El ser humano desiste muy rápido. El ser humano desiste de sí mismo cuando dice: yo ya no voy a poder cambiar esto de mí. El ser humano desiste de sus relaciones, el ser humano desiste de su familia, el ser humano desiste de sus profesiones, el ser humano desiste de su país, de su sociedad, ¿no? El típico: me quiero ir de mi país porque las cosas nunca van a cambiar, ¿no? El típico: ¿por qué habré nacido en tal lugar? ¿No? O en tal familia, o por qué habré estudiado en tal lugar, o por qué tendré tan pocos recursos, ¿no? Y eso hace que nosotros nos cansemos de hacer el bien y nos cansemos de buscar el bien. A veces cuando nosotros hacemos el bien también encontramos ingratitud y eso nos desanima más. Pero la Biblia, ¿qué nos dice? No nos cansemos, porque a su tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. Y el ánimo muchas veces es externo, pero yo creo que el ánimo maduro es el ánimo que tú mismo te das a ti mismo, con tu propio carácter. Dice: ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer así esté desanimado, así no tenga ganas, porque a veces no tenemos ganas de muchas cosas. Pero nosotros tenemos que ser más fuertes que eso y perseverar en esas cosas que nosotros sabemos que están bien y que son correctas y que el mundo necesita. Yo me acuerdo las primeras veces que yo hacía, no sé, eventos, un concierto, por decir algo. Vamos a hacer un concierto para difundir bandas nuevas. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué tiene que ver Metanoia con eso? Bandas nuevas. Inbox. No sé, yo me acordaba la primera vez que hacía un evento, no sé, para difundir bandas nuevas. Y lo hacía así en onda, sin ganar plata y todo eso. Y animadísimo, pues, ¿no? Bacán, y llegaba el día y terminaba el día muerto, cansado, con ganas de dormir, pero así con una satisfacción enorme, ¿no? La segunda vez que hacía un evento similar, ya lo pensaba más, ¿no? Me acordaba de lo cansado que fue, me acordaba de la plata que invertí, me acordaba de todo eso. Igual entusiasmado, pero ya un poquito menos que la primera vez. Después la tercera, cuarta, quinta, sexta vez ya no quieres hacerlo. Porque te das cuenta de todo lo cansado que es y te desanima. Y yo creo que lo mismo pasa con absolutamente todo el bien que nosotros podamos hacer. Cuando nosotros, no sé, queremos hacer algo para ayudar, la primera vez decimos chévere, la segunda vez ya la pensamos más, la tercera vez, la cuarta vez, la quinta vez ya estamos prácticamente, ya nuestro ánimo cambia, ¿no? Pero el consejo bíblico a eso, ¿cuál es?
No nos cansemos. O sea, perseveremos. Y para perseverar hay que tener convicciones. Y hay que tener bien claro por qué lo hacemos. Porque si hacemos las cosas solo por emoción, o porque está de moda, o porque es divertido, eso va a morir. Si nosotros hacemos bandas cristianas con un fin de hablar de Dios y de pronto lo dejamos de hacer, es porque en algún momento lo hicimos solo por diversión y porque es bacán. Pero yo creo que es cuando no tenemos ganas de hacerlo y lo hacemos, es que de verdad hemos entendido y vivimos congruentemente con lo que decimos. Si nosotros utilizamos arte para llevar un mensaje y de pronto lo dejamos de hacer, es porque solo lo hicimos porque era divertido y nada más. Pero yo creo que si de verdad entendemos que el propósito es lo que nos mueve, nunca lo vamos a dejar de hacer. Y eso es lo que la Biblia nos dice que vivamos. Que tengamos una convicción firme y que perseveremos en eso. Y que no nos cansemos de hacer el bien. Otro versículo, Santiago 1:27. Ya, lo leo. Dice: delante de Dios, la religión pura y sin mancha consiste en ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y mantenerse limpio de la maldad de este mundo. La religión pura y sin mancha. Y a veces nosotros tenemos como que un poquito de celo con la palabra religión. Y decimos cosas como que ser cristiano no es ser religioso. El cristianismo no es una religión. Decimos cosas así a veces. O hemos escuchado cosas así. Y a veces pareciera que nosotros tenemos nuestros conceptos paralelos, ¿no? Como que en el diccionario significa una cosa, pero para los cristianos significa otra cosa. Pero yo creo que no hay nada de malo con la palabra religión o ser considerados religiosos. O sea, ante la sociedad, una persona que participa en una comunidad cristiana es una persona que está en una religión. Y no hay nada malo en eso. Y la Biblia nos lo dice, ¿no? Delante de Dios, la religión pura y sin mancha consiste en... Y ahí viene como que la omisión que a veces tenemos, ¿no? Ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y en mantenerse limpio de la maldad de este mundo. O sea, aquí yo veo que la religión honesta es dos cosas: buscar a Dios y ayudar a los necesitados. Punto. Y ese es nuestro propósito central, ¿no? Y nosotros, estas últimas semanas se nos vienen actividades interesantes en las cuales nosotros estamos buscando de alguna manera cumplir con esto, ¿no? Tenemos lo de la recolección de los útiles y todas esas cosas, y tenemos el evento Carta de la Tierra, que buscamos generar un poco de conciencia en cuanto al cuidado del planeta. Yo creo que estas actividades de alguna manera reflejan nuestro interés honesto de hacer cambios, de verdad ser una comunidad compasiva, de ser una comunidad que busca justicia, una comunidad que busca misericordia y que quiere que las cosas cambien. Ahora, muchas veces nosotros delegamos la responsabilidad individual de buscar cambios a estos eventos. Y muchas veces nuestras conciencias son aplacadas en cuanto a: ya colaboré con esto, entonces ya cumplí con mi cuota de justicia, o ya cumplí con mi cuota de ser compasivo, de ser bondadoso, de ser misericordioso. Pero eso no es así, ¿no? Porque la responsabilidad cristiana no es colectiva, es individual. O sea, cada uno en donde está debe ser congruente con estas cosas que hacemos en cada momento de nuestras vidas. Entonces, resumiendo todo esto que he comentado en base a estos pasajes, Dios quiere que nosotros seamos generosos, Dios quiere que nosotros seamos compasivos, Dios quiere que nosotros seamos justos, Dios quiere que nosotros seamos misericordiosos. No es fácil, como nada de lo que Dios nos pide, pero es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. No hay
No hay cómo huir de eso, ¿no? El cristianismo es eso. El cristianismo es personas compasivas, personas que buscan cambios, personas que hacen que los cambios sucedan y que hacen que esas cosas que parecen utópicas sean reales. Creo que en estas actividades que se nos vienen son esas oportunidades en poner en práctica estas cosas. Y el sacar adelante estas actividades y que todos nos comprometamos y hagamos que esto funcione, tanto invitando gente, ayudando en la difusión, ayudando en lo económico, ayudando en fuerzas y todo eso, es cumplir esto. Y tenemos, creo que, una iglesia que las tiene claras en ese sentido, que sabe que quiere marcar la diferencia. Y ahora nos toca que ese sueño, que ese anhelo que hay en los corazones de las personas que estamos aquí se haga realidad. Porque soñar es bonito. Decir, yo me imagino en poder ser parte de algo de esta forma y que sea distinto y que haga cambios y todo eso. Eso es bacán. Pero hacerlo cambia la situación. Y muchos en el camino se van a desanimar y lo van a dejar. Pero nos toca a nosotros ser perseverantes y ser firmes. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie, porque están que se duermen todos ustedes. Y yo no quiero ser el único parado. Así. Se estira. Buenas noches. Esa es la condición del día. Claro, llegas tarde y matas al nuevo miembro. Ese era el Nero que estaba viniendo al culto. Sí, estamos por comenzar el culto. Sí. El culto vamos a orar. El culto profesor. Dios, gracias porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Gracias porque tú amas la justicia, amas la misericordia, Señor, amas el perdón, la gracia. Gracias porque nos permite ser parte de una comunidad de hijos tuyos, de gente que tiene el llamado, la responsabilidad de preocuparse por el del costado, de preocuparse por las necesidades tanto emocionales, espirituales, físicas, económicas, morales, de todas las personas, Señor. Ayúdanos a ser dignos en esa tarea, Señor. En esa tarea de ser justos, de ser bondadosos, de buscar justicia, de levantar la voz por los que no tienen voz, Señor. De entender de que nuestros recursos, todos los recursos están a disposición de tu obra aquí en la tierra. De que todo lo que tenemos es para bendecir. Es para bendecir a nuestras familias, a nuestros amigos, a las personas que están en necesidad, a tu obra, a sacar adelante tu obra, Padre. Queremos comprometernos a ser esa comunidad que tú quieres, a ser esa comunidad que tiene todo en común, que es generosa en cuanto a su tiempo, a sus recursos, a sus talentos, Señor. No permitas que seamos personas que no amamos la justicia, personas que no amamos la compasión, personas que no amamos el perdón, la gracia y la misericordia, Señor. Ayúdanos a bendecir a aquellos que nos maldicen, a tener ese carácter perdonador, Señor, ese carácter de humildad como el que tú tuviste y como el que tú nos enseñas a tener en tu palabra, Señor. Este camino no es fácil, pero es el camino correcto, Señor. Es el camino que sabemos que nos va a llevar a la vida eterna y sabemos que es el camino que el mundo necesita que caminemos, Padre. Ayúdanos a hacer luz, a ser personas que hacen de nuestros entornos mejores lugares, a personas que aman con mucha honestidad, personas que cuidan a los más débiles, personas que animan al desanimado, personas que
que tienen carácter firme y cuando sienten debilidad buscan ayuda. Gracias por este tiempo de cantarte, de reflexionar en tu palabra, Señor. Gracias por estos proyectos que tú quisiste que realicemos, Señor, y que están en marcha. Ayúdanos a ser responsables con eso, Señor. Ayúdanos a demostrar que nuestro deseo de cambiar no es solamente emoción o solamente es una falsa actitud de ser compasivos, Señor. Ayúdanos a que la calidad de los proyectos que hagamos sean congruentes a la convicción que tenemos. Porque muchas veces nosotros decimos, sí, queremos hacer cambios, y queremos protestar y queremos defender los derechos de los niños o del mundo, del planeta y todo eso, pero cuando nos toca hacerlo, no somos congruentes y no nos comprometemos. Ayúdanos a ser congruentes y que cada vez nosotros podamos ser utilizados de formas más significativas y que ese cambio que nosotros proponemos lo vivamos cada uno de los que estamos aquí y de verdad seamos la diferencia y de verdad seamos personas que viven distinto, que piensan distinto y que buscan con mucha intensidad cambiar la realidad. Creemos que esa es nuestra responsabilidad, Señor, como cristianos, como hijos tuyos. Creemos que eso es traer el reino de Dios aquí en la tierra, Señor. Gracias por la obra que estás haciendo en nuestros corazones, Señor, de cada vez ser personas más sensibles a tu voz, más sensibles al sufrimiento de las personas y a las necesidades de las personas, Señor. Gracias por estos meses también de haber estado en este lugar, Señor, de que tú quisiste que podamos estar aquí juntos, disfrutar de este ambiente cómodo, de este ambiente gratuito, de este ambiente. Ahora ponemos en tus manos estos nuevos comienzos, de tener desafíos mayores en todo sentido, Padre. Pero queremos hacerlo con mucho amor, con mucha responsabilidad y con mucho compromiso con tu obra. Gracias por sorprendernos de la manera que nos sorprendes y por tu ser que nos mueve cada día. Sabemos que es así, nos damos cuenta que todo esto está pasando por pura voluntad tuya. Y nos alegra saber que estamos caminando guiados por ti. Te amamos mucho y tú sigues trayendo aquí las personas que están escritas en tu libro. Te amamos mucho, en el nombre de Jesús. Amén. Jesús.